Notigape presenta Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Index Noticias. Muy buenas tardes al amplio auditorio de Notigape. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, aquí en el 970 de AM en su radio. Ya son las 4 de la tarde y ha llegado la hora de entrar al competitivo mundo de la industria global. Este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Yo soy Roberto Matus y le invito a pasar con nosotros una hora diferente, una hora productiva, una hora muy especial en la que cada semana los líderes y los ejecutivos de la industria maquiladora le van a compartir sus éxitos y sus experiencias. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante para la industria maquiladora, no solamente de Matamoros, sino de todo el país. Me acompañan esta tarde la licenciada Eunice Cardona, el ingeniero Pablo Cuevas y la licenciada Nidia Serna, con quienes voy a platicar acerca de la 42ª Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 15, 16, 17, terminó ayer, Pablo, en el Hotel Presidente de la Ciudad de México, con una participación récord de miembros del gremio para analizar, para ver los avances, para ver el desarrollo de la industria del país, y les vamos a estar platicando de los resúmenes que sacamos relativos a esta convención a la que asistimos varios de nosotros, ¿verdad? Pablo, buenas tardes. Eunice, buenas tardes. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo, pues el primer tema importante que se tocó, creo que es el que está de moda ahorita, los puntos claves frente al TPP. Es correcto, pues como bien dice, tuvimos la oportunidad de participar en este magnífico evento para la industria maquiladora y manufacturera de México, donde se tocaron puntos muy importantes de la industria maquiladora, su impacto a nivel nacional y a nivel mundial. Y una de las cosas, las oportunidades en este TPP, que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que se acaba de firmar hace unos días entre varias naciones del mundo, sí. Y que va a abrir grandes oportunidades, ¿no? Es correcto, bien, y como lo mencionaban uno de los expositores, especialistas en el tema de este acuerdo del Transpacífico de Cooperación Económica, nos señalan nos dicen que los principales puntos a tocar en este tipo de acuerdos, pues obviamente es la parte de la educación. Así es. La educación y la competitividad de los mexicanos. Así es, Pablo. El problema decía que está en la calidad, ¿no? En los accesos a la educación. El problema está en la calidad de la educación, acceso a la educación y en la gestión de las escuelas para la educación que se requiere en este tipo de, en el mercado laboral. Esto quiere decir entonces que, de acuerdo a los expertos que han estado analizando nuestro país, nuestro sistema educativo no está rindiendo los frutos que se espera. Es correcto, sí, fueron los temas principales. Recordemos que también está de moda lo que es la evaluación a los maestros, la reforma educativa, y entonces viene todo pegado con las recomendaciones de la OCDE también, ¿no? De la OCDE. Esto tiene que ver con la repercusión de la formación de habilidades en el país, porque lo que se busca, obviamente tenemos tres estratos en una nación: el estrato de gente bien calificada, el estrato intermedio y el estrato de mano de obra intensiva que no está muy estudiada, vamos a decirlo. Y en los tres sectores se tiene que dar respuesta a las necesidades del pueblo, ¿no? Por eso aquí de lo que se trata, según los expertos, es que este problema de calidad nos afecta a la educación, nos afecta porque la gestión de las escuelas no está siendo la correcta. La educación en sí, el sistema educativo no está rindiendo los frutos necesarios y por lo tanto no se desarrollan las habilidades en el país, según nos dijo este especialista en la convención, ¿no, Pablo? Es correcto, y como bien lo menciona, la calidad de la educación, sí, es lo que es una de las principales recomendaciones para México. Para México, sí, por parte de la OCDE. Sí. Que tiene que tener más calidad la educación, sí, tiene que ser más accesible a la población. Uh-huh. Entonces, y con la experiencia de haber trabajado ya 20 años, 2 décadas con el Tratado de Libre Comercio de América, pues son lecciones que se van aprendiendo poco a poco, ¿no? Así es, y cómo se lleva a cabo la implementación del TPP, ¿verdad? Porque el Tratado de Libre Comercio pues es el parteaguas en la vida, vamos a decir, económica de México. Lo comentamos hace una semana, Nidia,
Así que es. decíamos precisamente cómo el país se abre a políticas públicas más flexibles y permite la inversión más amplia de las empresas norteamericanas y canadienses, y esto le da una gran oportunidad, nos pone a competir con los grandes, pero también nos da muchas oportunidades. El TLCAN, o Tratado de Libre Comercio, pues tiene una similitud con lo que están hablando ahorita del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, porque es importante que se formulen las políticas públicas que puedan ayudar a corregir los problemas que tenemos aquí en México, ¿no? Y que no tome dimensiones mayores en los próximos 20 años, que sea muy parecido al tratado, que se aproveche el Tratado de Libre Comercio, en otras palabras. Decías, Pablo, que los problemas están en la calidad, están en el acceso a la educación y están en la gestión de las escuelas. Y también hay otros temas pendientes que están interrelacionados. La implementación de regulaciones y la diferencia de adaptarlas a nivel nacional y a nivel subnacional, esto es en los estados y los municipios. ¿Qué quiere decir? Que se establecen políticas públicas desde el centro de la República, se pasan a los estados que ya no bajan de la misma manera, y de ahí de los estados se bajan a los municipios y menos bajan. Entonces no hay los resultados que se quiere, porque hay una enorme diferencia entre lo que ocurre a nivel federal y lo que ocurre en la realidad que estamos viendo todos los días. Los niños necesitan aprender más matemáticas, los niños necesitan tener una fuerte educación en matemáticas, en valores sobre todo, en civismo que se están perdiendo, y que de alguna forma incide cuando crecen, cuando son adultos, en la integridad, en los modelos que tenemos que seguir, porque se están perdiendo esos modelos. A esto todo se refiere esta necesidad de buscar la competitividad en México a través de la educación, a través del talento, a través del crecimiento, y nosotros aquí pues estamos empeñados en la búsqueda de esto con el Centro de Innovación. Pero bueno, hay otros factores. Sí, como bien nos menciona, hay varios factores que se tienen que considerar. Otro de ellos es la cadena productiva, la inversión, la difusión y obviamente la adaptación entre la industria manufacturera y el sector maquilador o sector industrial y el sector educativo. La vinculación para que las carreras que se ofrecen en las diferentes regiones del país sean congruentes con lo que necesita la misma región en sus vocaciones industriales, comerciales, etcétera, etcétera. Si están enseñando carreras que no tienen nada que ver con lo que se necesita en Matamoros, pues vas a tener jóvenes más o menos educados, pero pues desempleados, porque no van a encontrar trabajo en lo que se requiere ya en la vida profesional. Ese es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Entonces, el TPP, ¿qué va a pasar con el TPP, Pablo? Pues obviamente nos va a brindar el acceso a un mercado de 800 millones de personas, ajá, de otros 11 países, en los cuales representan más de la mitad de las naciones que invierten en México, con empresas, con procesos que benefician a sus que para la industria, ¿no?, maquiladora y para Matamoros particularmente, pues abre una gran oportunidad con la diversidad, con un nuevo alcance, se puede decir, de nuevos giros que se pueden atraer hacia nuestra ciudad. Y también otra cosa importante, unirse, pues son las zonas económicas del país. Estas zonas económicas especiales que se planean ya desde el gobierno federal, que está impulsando mucho el gobierno de Peña Nieto. Y bueno, platícanos un poquito. Sí, esto. Así es. Estas zonas que son en su etapa inicial, que explicó Abraham Zamora, director general de Banobras en la Convención Nacional. Sí. Él comentó que la ley tiene instrumentos de planeación muy completos que son de la creación de programas de desarrollo a 30 años para empatar la oferta y la demanda y definir qué vocación se va a desarrollar. Estas principalmente tienen la intención de crear polos de desarrollo, es decir, impulsar el crecimiento económico a partir de la industrialización, especialmente en la producción de manufacturas, lo cual requiere que haya un marco y ambiente de negocios conductivo, que es lo que explicaba Pablo. Se tiene que crear el espacio y pues definir y planearse para lograr lo que se quiere. Sí, Zamora comentaba que la iniciativa de creación de estos espacios se tiene que nombrar un encargado, ¿verdad?, de trazar las intenciones, el propósito, cuáles son las expectativas y las necesidades de cada región, ¿no? Que eso es lo interesante para poder crear un programa de ejecución, algo que realmente venga a cambiar la realidad que hemos oído. Yo creo que desde niño estoy oyendo que el sur está atrasado y que requiere de impulsos y requiere de apoyos,
y después de todo este tiempo, ya no digo cuántos, pero son muchos años, pues el sur sigue requiriendo de impulsos y de apoyos y no logramos concretar como país el crecimiento de los estados del sur, ¿no? Que ese es el gran rezago que tenemos a veces en un norte pujante, fuerte, en un centro que ahora se convierte en el polo de crecimiento del país, en el Bajío, con toda la inversión que ha llegado a México, y sin embargo vemos los estados del sur que siguen rezagados, ¿no, Eunice? Entonces, yo creo que no solamente hay que poner incentivos fiscales, ¿no? Sí, así es. También Zamora resaltó que la iniciativa no quiere crear parques industriales aislados que no sean capaces de traducir el crecimiento en desarrollo. Esto no solamente tenemos que poner incentivos fiscales o de carácter laboral, sino que también hay que crear las infraestructuras económicas para que a las empresas que les convenga migrar para allá, así como de infraestructura social y urbana para que la gente quiera trasladarse. Esto fue lo que indicó Abraham Zamora en la Convención Nacional. Y pues ya una vez que sean aprobadas la ley para la creación de las zonas económicas especiales, se tendrán que definir cómo funcionarán, especialmente los incentivos específicos, así como el régimen aduanero del cual platicábamos. Sí, realmente una buena iniciativa que pretende ahora sí sacar al sur del marasmo en el que ha estado endémica y tradicionalmente en el país. Los beneficios de carácter fiscal van a ser de entrada, nos decía Zamora, por 8 años y van a ser renovables, pero también va a haber esquemas temporales infinitos. Eunice, muchas gracias. Pablo, muchas gracias por este primer segmento. Mi floor manager me dice que tenemos que ir al primer corte, entonces si me permiten, Claro. Vamos a unos comerciales. Quédese con nosotros, está escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM en su radio. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM en su radio. Estoy platicando con la licenciada Eunice Cardona, con el ingeniero Pablo Cuevas y la licenciada Nidia Serna acerca de los trabajos de la 42ª Convención de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre, terminando ayer en la Ciudad de México, Distrito Federal, con un gran éxito, sobre todo por los anuncios que hizo el secretario de Hacienda al final, de los cuales les vamos a platicar en unos minutos. Hablábamos en el primer segmento acerca de este nuevo acuerdo del TPP. Sin embargo, dentro de este contexto que se está hablando, también tenemos que decir que México está un poco rezagado, ¿no, Nidia? Efectivamente, contador, el TPP ha sido un tema principal en conversaciones de todo aquel que tenga que ver de alguna u otra manera con el sector industrial, manufacturero. Como bien lo menciona, también es necesario hablar de los aspectos negativos, no todo es positivo lamentablemente, y algo que ha venido a hacer el TPP es poner en evidencia el desempeño logístico de México y las carencias del mismo, ¿no? Que se tienen, sí. Según el Índice de Desempeño Logístico 2014, que es una edición que ha analizado a 11 países, incluido México, el desarrollo logístico de nuestro país tiene muchas deficiencias y se han puesto en evidencia recientemente. En un ranking de 5 puntos, México alcanzó 2.85. De 12 países alcanza el puesto número 11. Déjame interrumpirte aquí. Fíjate que suena importante, suena interesante porque nosotros que estamos pegados a los Estados Unidos, pues una de los grandes factores de competitividad de la industria maquiladora es el transporte de las mercancías. Así es. El tránsito de las mercancías de un país a otro es importantísimo, es crítico, es fundamental tener aduanas lo más flexibles, lo más seguras también, pero lo más flexibles posibles para que la manufactura se haga invisible prácticamente a los ojos de los clientes. ¿Qué quiere decir? En el caso de la industria maquiladora, pues que la materia prima que se importa diariamente se pueda expeditar para que en la tarde o en la noche se trabaje en las plantas y al otro día se regresa como producto terminado. Así ¿Por es. qué? Porque Matamoros requiere de un dinamismo de tamaño global. Matamoros le surte a las principales armadoras de todo el mundo. Es programa de justo a tiempo. Es un programa que no admite errores. Es un programa que tiene que ser prácticamente perfecto para no fallar en una dinámica global donde Estados Unidos
lidera en este momento la venta de automóviles y en donde México se está produciendo también muchos automóviles. Entonces, se requiere precisamente que las aduanas sean un factor invisible. Así es. Como si no existieran, que la mercancía pueda entrar y salir rápidamente, hablando de la industria maquiladora. Claro. Dentro de los controles que son necesarios, ¿no? Sí, mucho se comenta de que no se ha terminado de aprovechar del todo la situación, la posición geográfica Así es. de una ciudad como Matamoros. Para sorpresa de muchos, el primer lugar no lo obtuvo Estados Unidos en este ranking, sino que fue Singapur. Singapur Singapur que ha tenido un repunte increíble, ¿no? Aparte es un país chico y eso les ayuda. Pero se está destacando Exactamente. en los últimos años y bueno, en esta ocasión le arrebató el primer lugar a Estados Unidos, que había Así tenido es. con anterioridad. De ahí le siguen Japón. 4 puntos Singapur, ¿verdad? Así es, ¿De 4 los cuántos puntos. decías? ¿De los 5 De los posibles? 5 del ranking En alcanzó efectividad, 4. ajá. Estados Unidos se quedó con 3.92 puntos. De ahí le siguen Japón con 3.91, muy reñido. Sí. De ahí continuamos con Canadá con 3.86 puntos. Le sigue Australia con 3.81. Nueva Zelanda con 3.64. Malasia, que sorprendió, con 3.59. Chile con 3.26 y Vietnam con 3.25, que también para sorpresa de algunos, pues se coló en esta lista, ¿no? Y pues lamentablemente México solo quedó por encima de un país que fue Perú. Estamos hablando del índice de desempeño logístico Así 2014. Es un reporte que mide la facilidad para hacer comercio exterior precisamente, y pues en México siempre está dentro de los de arriba, ¿no? Pero dentro de los de arriba estamos en la parte de abajo, ¿no? Así es. Igual que en la OCDE. Pero al menos somos parte de la cabeza, ¿no? Sí, y pues esto viene a poner en evidencia, ¿verdad? Cuáles son las deficiencias en las que se deben trabajar y reordenar prioridades para, como lo mencionaba usted, siendo vecinos de Estados Unidos, pues no se puede tolerar que año con año en este tipo de listas sigamos teniendo este tipo de calificaciones, ¿no? Sobre todo en un país que se ha destacado siempre por tener pues, la mejor mano de obra. Así es. La mayor participación. Fíjate, Nidia, que ayer explicaba Leonardo Jacobone, él es economista del Banco Mundial, que sí preocupa que México sea el país dentro del TPP, con excepción de Perú, que tiene el más bajo desempeño en términos de logística. Esta es una llamada de atención para que se ponga a trabajar el gobierno junto con los principales actores, entre ellos la industria maquiladora, y se puedan desarrollar los mecanismos que mejor convengan para flexibilizar otra vez el tránsito de mercancías, que para nosotros es fundamental, las carreteras también, los nodales, los puntos nodales, el transporte multimodal, ¿verdad? Que tiene que ser más eficiente, infraestructura, más productivo la infraestructura, ¿no? Hay otros factores que retrasan el comercio exterior, ¿no? Nidia. Los costos y retrasos, contador, ocasionados pues por la situación que vive el país actualmente, lo que es corrupción, inseguridad, pago de sobornos, lo cual también es una situación que dificulta muchas veces a las empresas. Y eso va siendo más caro todo, ¿no? Se va haciendo una cadenita. A veces por estas situaciones que mencionamos ahorita no se puede entregar a tiempo o no se puede recibir a tiempo una mercancía y como sabemos eso afecta a toda la línea de producción. Así es, los proveedores también importante, ¿no, Pablo? Dentro de todo hay unas partes que hay áreas en las cuales no hay avances efectivos, ¿verdad? ¿Ves? O sea, en la parte de la proveeduría, ¿no? Sí, no, pues es que son áreas en las cuales no ha habido avances, como bien lo menciona. Como la capacidad de ampliar los ofertantes, necesitamos tener más ofertantes, pero también necesitamos obviamente que las empresas maquiladoras puedan tener la capacidad y el poder de decisión de hacer la adquisición en México, ¿no? Que podría facilitar en mucho lo que estamos hablando de la competitividad al momento de hacer el flujo de la mercancía hacia Así es, porque también tiene que haber una cadena de valor, ¿no? O sea, las industrias tienen que desarrollar sus cadenas de valor de tal suerte que los pequeños y medianos empresarios se puedan subir a este gran barco de la industria global. Ayer anunciaba Emilio Cadena enfrente del doctor Videgaray en la clausura que hay 10 empresarios, no sé si recuerdas. Fueron 10 pymes que están recibiendo el apoyo por parte del gobierno federal para empezar a establecerse ya como empresas maquiladoras y que puedan empezar a trabajar ya naciendo en México prácticamente. Más fortalecidas básicamente, ¿verdad? Precisamente cuando hablamos de competitividad, y al principio lo mencionamos, el talento humano es algo importantísimo.
tuvimos una conferencia magistral con el señor Michael Bush. Él es el CEO del Great Place to Work, con el tema el amanecer de un gran lugar para trabajar, de la era de un gran lugar para trabajar. Una excelente plática en donde habló de lo que se necesita en una empresa moderna para poder tener éxito. Sí, habló de el orgullo, la conciencia o la educación empresarial, que básicamente ya no es como antes, ¿no? Antes se les decía, y ahora lo que es hacerlos sentir, que sientan que son parte del trabajo, que es parte de las decisiones, que son parte fundamental de todo lo que es el trabajo, y que tienen que sentirse a gusto. Cuando tienes un jefe que se preocupa por ti, que está al pendiente de ti, eso te da identidad, sientes que alguien está preocupado por tu situación, por cómo estás, si estás bien, si estás mal, y eso te va generando una cultura empresarial pues más fiel a la empresa, y teniendo parte de los datos que mencionó es, Sí. Cuando tú tienes a la gente contenta y agradable, tus tiempos reducen y tu producción aumenta. Y me acuerdo que sacó ahí la imagen de una persona con una cara así, de yo no quiero ir a trabajar, y él decía, pues esa es la persona que quiero contratar, pero para mi competidor, ¿verdad? Sí. Porque estoy seguro de que teniendo a ese tipo de gente, pues el competidor va a ir al fracaso. Inspirar a la gente, reconocer a la gente, hablar con la gente, entender a la gente, son los grandes retos de las nuevas empresas, son los grandes retos de los líderes en este siglo XXI, en un contexto global donde se necesita crear la identidad, crear una filosofía de trabajo, crear el compromiso de la gente, y a veces no es el dinero, ¿no? A veces es el que te reconozcan tu trabajo, a veces el que te den una palmadita, a veces el que tengan un detalle diferente a lo que es el decir, pues yo te pago y con eso debes de estar a gusto, ¿no? Sí, digo, y como bien lo menciona, ya las empresas actualmente son muy pocas, o si acaso debe ser un porcentaje mínimo que los que tienen jefes, ya todos son líderes. Fíjate, Plantronics gana por 5º año consecutivo el mejor lugar de trabajo. A nivel global. A nivel global. No Plantronics es una empresa que está localizada en la ciudad de Tijuana, obviamente es un corporativo grande, pero algo que comentabas tú ayer, ¿no? El punto de lo de cuando llega el hombre a la luna y el transmisor, pues era de Plantronics. Plantronics, ¿no? ¿Desde dónde viene? 1969, cuando Neil Armstrong hace la comunicación desde la luna a la Tierra, el aparato que usó fue un aparato hecho por Plantronics. Exactamente. Alejandro Bustamante, director de operaciones de Plantronics en Tijuana, ha hecho un soberbio trabajo donde la empresa le lleva a la gente la despensa al lugar de trabajo, donde hay manera de pagar el teléfono y la luz ahí dentro de la empresa, donde hay banco adentro de la empresa, donde también tiene una sinfónica en la compañía, dentro de la compañía. Wow. O sea, ha hecho un cambio extraordinario, ¿no? En la cultura, una labor social, una responsabilidad social increíble, pues que es digna de admirarse. Y por eso, Emilio Cadena comentaba ayer, el presidente de Index Nacional, 5 años consecutivos ganando el mejor lugar para trabajar a nivel global. ¿Cómo la ven? Y es una empresa, pues, de mexicanos, finalmente, porque el que corre la empresa es un mexicano, ¿no? Sí, pues es un De mucho mexicano, orgullo. trabajadores mexicanos, y como bien lo menciona, no es a nivel México, no es a nivel Latinoamérica, no es a nivel América, continente americano, es a nivel global. Eso está por encima de japoneses, chinos, alemanes, ingleses. Así es. Por encima de todos ellos, y somos mexicanos, son mexicanos todos estos personas que trabajan en Plantronics. 5 años seguidos. Un saludo para Alejandro Bustamante en Tijuana y para Plantronics, una felicitación por este logro de 5 años siendo la mejor planta de todo el mundo. Pues mi plan manager me dice que nos vamos al segundo corte de esta tarde. Regresamos en un momento. Está usted escuchando su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM. Ya estamos de regreso aquí en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora en Notigape, en el 970 de AM. Sigo platicando con la licenciada Eunice Cardona, el ingeniero Pablo Cuevas y la licenciada Nidia Serna acerca de los trabajos de la 42ª Convención Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, que como lo he estado mencionando, terminó el día de ayer, noviembre 15, 16, 17, excelentes trabajos con muy buenos anuncios para la industria. Eunice, ¿qué nos platicó al final de la
de la convención estuvo el doctor Luis Videgaray, secretario de Hacienda, para hacer la clausura, y un momento muy importante porque realmente el reconocimiento del doctor Videgaray hacia la industria fue notable. Sí, así es. Él destacó que el crecimiento económico en México se mantendrá en línea con el rango esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto fue pues este martes, el Fondo Monetario Internacional recortó la estimación de crecimiento para México en el 2015 a 2.2% desde un estimado previo que consideraba todavía en octubre que el país llegara a 2.3% y no fue así, ya que dio un primer avance en una estimación de 2.4% en el tercer trimestre, y de mantenerse esta cifra a una cifra cercana no habría necesidad de hacer un ajuste a nuestro pronóstico. El entrevistado en esta convención, cuando clausuró la Convención Nacional, el titular de Hacienda dijo que el presupuesto de 2016 conservó un propósito de austeridad porque contempla un recorte del gasto programable en áreas administrativas superior a 200,000 millones de pesos. Esto en lo general, el paquete económico en su conjunto mantuvo elementos fundamentales desde la reducción del déficit público, el no incrementar impuestos o proponer nuevos impuestos y el mantener una reducción muy importante en el gasto programable, el de los gastos administrativos. Una reducción de más de 220,000 millones de pesos, que fue lo que indicó, y pues esperemos a ver si es cierto que en el enero de 2016 no va a haber más impuestos aplicables a la industria maquiladora, ¿verdad? Fíjate que cuando estaba en su discurso, aparte de estas menciones que haces, el doctor Videgaray reconoció que cuando inició su gestión como secretario de Hacienda, pues había una idea de lo que es la industria maquiladora, ¿no? Entonces se acercó el consejo cuando la OCDE pues le recomienda certificar a las empresas, ¿no? O más que certificar, cobrarles el IVA, ¿no? Por delante. Entonces él habla de unos momentos muy difíciles y críticos donde, si bien es cierto que las visiones estaban encontradas, hubo el diálogo suficiente como para poder llegar a un acuerdo. Él reconoce que el liderazgo de Luis Aguirre en su momento y sobre todo de Emilio Cadena en estos 2 últimos años han servido para que la visión de la Secretaría de Hacienda cambie, para entender que es un sector prioritario de México, que realmente soporta gran parte de lo del empleo, que soporta la infraestructura, que soporta en cuanto a tecnología, que soporta la innovación, y sobre todo dijo que Emilio Cadena ha sido un líder inteligente para poder negociar con la Secretaría. Actualmente, Pablo, comentó Videgaray que el 98% de las empresas están certificadas, ¿no? De las empresas maquiladoras están certificadas. Fíjense nada más el impacto tan grande. El 98% de todas nuestras empresas maquiladoras en el país ya están certificadas, aprobadas y avaladas por la Secretaría de Hacienda. Así es con todo, pues estos datos lo único que lo que nos pueden decir es que la Secretaría de Hacienda pues ya se da cuenta de que las empresas maquiladoras pues abren sus puertas para que puedan ser revisadas y auditadas con total transparencia, ya que a lo único que se dedica la industria manufacturera es a trabajar, generar empleo y pues desarrollar las zonas productivas en México, no solo en Matamoros o en la zona fronteriza, sino que en todo el país, estableciéndose, por ejemplo, la zona del Bajío, que es una de las zonas que en los últimos años ha venido creciendo exponencialmente en comparación con otras zonas. Entonces, estos datos que nos presentó el doctor, pues nos dicen que el gobierno mexicano ya está identificando, ya reconoce a la industria maquiladora como un sector muy importante para el desarrollo económico del país, para el desarrollo del mismo capital humano de sí, hablaba del petróleo, ¿no? Que antes el 80% de los ingresos eran por el petróleo y ahora pues, prácticamente es el 17%, ¿no? Donde nuestra industria tiene que ver con un 17% del PIB, que es una cantidad estratosférica, ¿no? Si hablamos de que México produce en un año, pues $1 trillón nada más, ¿verdad? Que no me alcanza la mente para saber cuánto es. Es muchísimo dinero lo que se produce en bienes y servicios. Hablaba de transparencia y hablaba de confiabilidad, también Eunice Hidalgo más.
También el secretario Videgaray destacó que se respetó la reducción del déficit público, no incrementar impuestos y mantener la reducción conforme una metodología base cero, como ya lo veníamos comentando. También destacó que la industria manufacturera de exportación sigue dando resultados muy alentadores en México, pese al contexto internacional difícil de desaceleración y poco crecimiento. Esto, pues también al participar en la Convención Nacional, el funcionario federal indicó que mientras en el mundo las exportaciones no petroleras tuvieran una tendencia a la baja del 11% del periodo de enero a agosto del presente año, en México el sector manufacturero de exportación experimentó un crecimiento de 2.3%. Como lo comentaba Pablo, somos la parte fundamental ya del gobierno mexicano, las industrias maquiladoras en México. Algo muy importante, repito un poquito lo que dijo Videgaray ayer. Dijo que el de Emilio ha sido un liderazgo incansable y que ha sido una voz insistente y tenaz, pero sobre todo una voz inteligente encabezando a la industria maquiladora. Eso es importante porque generalmente el gobierno federal entiende a la industria maquiladora desde el centro de la República, no desde una visión. Lo mismo que pasa, Pablo, en la parte de educación, donde se fincan políticas públicas desde el centro, que bajan a los estados más debilitados y llegan a los municipios todavía más débiles. Es lo mismo que pasa en la industria maquiladora. La concepción del centro es diferente a nivel estatal y a nivel local es otra totalmente. A nivel local sabemos que es una industria que produce empleo, que produce economía, que genera ingresos, que genera impuestos, y al nivel del centro nos ven de otra forma, ¿no? Entonces el reconocer, fíjate lo que dijo Videgaray ayer, la industria maquiladora y manufacturera de exportación es un orgullo para México, ¿sí? Y sin duda los resultados de estos 2 años son también para enorgullecernos. Eso es bien importante porque hasta donde yo recuerdo en mis más de 20 años en este sector, no habíamos tenido un reconocimiento de tal magnitud y eso quiere decir que hay dos ingredientes fundamentales. Hay liderazgo por parte de nosotros y hay el entendimiento suficiente por parte del gobierno federal. Sí, es correcto, y recordemos que parte de los anuncios publicitarios ahora del gobierno ya incluye a la industria maquiladora y manufacturera, donde nos posiciona a México como el principal exportador de televisores de LCD plasma y el segundo lugar en exportaciones de vehículos ligeros. También con ello se destacó que la industria maquiladora y manufacturera de exportación produce el equivalente al 17% del Producto Interno Bruto y también generamos más de 9 millones de empleos directos e indirectos en la industria maquiladora. Fíjate una cosa que estoy recordando que comentó el doctor Videgaray, es que dijo que cuando estábamos en el proceso de la reforma fiscal famosa de 2013, ¿va? 2013 o 14, ¿va? 2014. Bueno, que hablaba de que íbamos a tener que pagar el IVA a las industrias maquiladoras. Dijo él que nosotros le habíamos hecho ver que dos cosas. Primero, que lo que estaba presentando Hacienda al Congreso de la Unión tenía deficiencias importantes. Y segundo, que había una mejor manera de hacerlo. O sea, reconocerlo desde el punto de vista de la autoridad, sobre todo un secretario de Hacienda, pues habla de que está convencido de que el sector es bien importante. Una mejor manera de hacerlo, no solamente en cuanto a lo estrictamente tributario y técnico, sino también con respecto a los valores que ello permite impulsar. Y ahí habló de la transparencia, habló de la legalidad, ¿verdad? Y habló de la confianza, ¿no? Y eso es lo que el sector maquilador se ha ganado en México. La confianza, estar dentro de la legalidad y la transparencia con la que trabaja. Porque uno de los grandes éxitos, también dijo, es que el proceso de certificación, como decía yo, pues ahora son 98%, prácticamente toda la industria maquiladora está certificada, caray. Esa es la gran cosa, ¿no? Y por eso no es difícil decir que vale la pena apostarle a construir sobre el valor de la transparencia, sobre el valor de la legalidad, y por supuesto sobre el valor de la formalidad, que es en lo que se funda prácticamente la industria maquiladora. Así es como se dan pasos más importantes y se van a seguir dando pasos todavía más importantes. Es un resultado del trabajo de colaboración entre la industria maquiladora y la Secretaría de Hacienda. Apenas decía él que en octubre de este año estuvo aquí el secretario Johnson, el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, y se logró echar a andar el 15 de octubre el primer proyecto de despacho aduanero conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sola revisión las autoridades de Estados Unidos y las autoridades mexicanas
van a inspeccionar la carga. Y aquí hizo un reconocimiento, Nidia. Así es, se hizo un reconocimiento al trabajo de compañeros de la Secretaría de Hacienda, del SAT, quienes sin duda alguna han hecho un trabajo muy eficiente respecto a todos estos temas que se habían venido ya manejando incluso desde el año pasado. Mencionó estar orgulloso de todo lo que se está haciendo en materia de maquila y manufactura de exportación aquí en México. Y bueno, en las últimas semanas, y así lo ha mencionado incluso la prensa internacional, se ha destacado la baja de precios de acciones en la bolsa de valores. Esto es algo pues digno de destacar. Se habla también acerca del consumo, la economía, la demanda doméstica. También se mencionan cifras, por ejemplo, de ANTAD, que muestra un crecimiento a tiendas iguales en el mes de octubre, un desempeño cercano al 10%, y son las cifras del crecimiento del consumo que nos menciona INEGI también, que han sido destacadas en lo que es la cuestión de venta de vehículos en el mercado doméstico. También mencionó que pues llena de entusiasmo todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a la baja de inflación, lo cual pues se le atribuye a la creación de empleos formales y lo que es el impacto de las reformas estructurales. Hay que reconocer que es de parte importante pues, la baja de los precios del petróleo. Así que es. Por otro lado también no todo es color de rosa, también nos va a impactar, ¿verdad? Pero bueno, adelante. Efectivamente, también se le dio el espacio a lo que fue el tema del turismo aquí en México, ¿verdad? Donde se refleja un crecimiento en el número de visitantes extranjeros, algo pues digno de mencionar dada la situación, ¿verdad?, por la que atraviesa el país actualmente. Ha crecido en un 7.9% el turismo y pues se sigue trabajando en todas estas fuentes de ingresos, ¿no?, que representan pues un tema muy importante para México. Claro, y ahorita que regresemos vamos a platicar de las facilidades que anunció el secretario Videgaray para la industria maquiladora, pero mi floor manager me dice que nos vamos a el tercer corte de esta tarde. Por favor síganos, estamos aquí en Notigap en el 970, este es su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora. Regresamos en un momento. Ya estamos de regreso en su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigap, en el 970 de AM en su radio. Sigo platicando con la licenciada Eunice Cardona, con el ingeniero Pablo Cuevas y la licenciada Nidia Serna acerca de la 42ª Convención de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Decía el secretario Videgaray que debe de haber un aplauso muy fuerte para los maquiladores porque propusieron alternativas con oportunidad y con inteligencia. El año pasado, decía él, cuando estaba en la convención, se atrevieron a pensar en un nuevo desafío. Ya se había culminado, estaba por culminar más o menos con éxito el proceso de certificación, que en su momento fue una iniciativa muy desafiante y que presentaba retos importantes y que ahora ya es una realidad para nosotros, para el 98% de las empresas. Y en ese momento se atrevió a pensar en un siguiente reto, al que se ha referido ya, o el que se había referido ya el presidente de nosotros, que es elevar el contenido nacional en la producción de la industria manufacturera de exportación, y a partir de entonces se trabajó en conjunto en acciones muy concretas y con acciones que hoy derivan en que se tienen ya identificadas 200 pequeñas y medianas empresas. Algunas de ellas son las que comentaba con Pablo, que estaban representadas ahí, pero 200 nuevas empresas mexicanas que van a poder ser parte de la gran cadena de valor de la industria maquiladora. Una iniciativa que el gobierno federal y las maquiladoras están comprometidos para que se puedan generar las condiciones del éxito y poder insertar la mediana y pequeña empresa en la proveeduría de la gran empresa exportadora nacional. Eunice también anunció algunos beneficios de Videgaray ayer, ¿verdad?, para la industria. Sí, así es, como dicen coloquialmente, después de la tormenta viene la calma. Él anunció unas facilidades para las maquiladoras. Son tres nuevas medidas que servirán para hacer más eficiente el esquema de operación de industrias maquiladoras y manufactureras de exportación, las IMEX. La primera modificación es que las empresas extranjeras que se establezcan en el país en alguna maquiladora que opera en modalidad de albergue podrán, luego de operar por 4 años, que es el periodo límite actual, seguir operando por otros 4 años. Esto es una maquiladora albergue, es Shelter, que está instalada en México y arrienda sus instalaciones y servicios a empresas extranjeras que no pueden o no quieren invertir directamente, y el esquema está pensando para atraer producción y generar empleo.
La segunda es que se permitirá... Si aquí en Matamoros pues tenemos a Novalink. Hay varias. Tenemos IAI, ¿va? Entonces son excelentes noticias para empresas maquiladoras de la región, porque de esta forma le bajan la presión que tenían. Imagínense de pensar que una empresa que tenga 500, 600 empleos pues puede estar en peligro por las medidas que toma Hacienda, ¿no? El secretario Videgaray ya ha modificado su pensamiento acerca de las mismas y ahora le da una gran salida con esta determinación que toma, ¿no? Sí, así es. Una de las segundas facilidades es que se permitirá que las empresas que cuentan con certificación de cumplidas en pago de IVA y de IEPS podrán hacer la importación definitiva de mercancías sin tener que hacer el proceso logístico físico de exportación, reimportación. O sea, va a ser virtual, ¿no, Pablo? Va a ser virtual, ya no vamos a tener que sacar la mercancía y regresarla, ¿no? Que es sí, como una transferencia que le llamábamos antes, ¿no? Dentro de las reformas o publicaciones hubo modificaciones a las reglas, pues se mencionaba, se hacía la restricción que ahora dicen, ¿sabes qué? Siempre no, siempre sí te voy a dejar que lo hagas, porque antes era una de las facilidades de las maquiladoras. Yo sé que era la transferencia, ¿no? Lo habían quitado, al darse cuenta del impacto sí, y de lo que realmente la industria maquiladora es. Y espérame, y lo que le pega al pequeño y mediano empresario mexicano, porque obviamente te saca de competitividad y entonces la industria maquiladora pues ya no compra, ¿va? Sí, te lo saca completamente y entonces, como dice mi papá que siempre no, entonces nos da otra vez este beneficio y pues obviamente es una excelente noticia para la industria maquiladora, ¿no? Así es. Sí, también aquí en tercer lugar él comentó que se facultará a las empresas que tienen certificación NEC que puedan consolidar la carga de mercancía para su exportación, es decir, en un solo vehículo se podrán enviar artículos despachados en diferentes procesos. Videgaray dijo también que va a seguir anunciando facilidades para mejorar la competitividad de la industria maquiladora de exportación. Aquí hubo una cosa chusca, Eunice, cuando estaba mencionando las facilidades, dijo que ya iba a terminar su discurso porque ya era tarde y ya todos teníamos hambre, ¿verdad? Entonces Emilio Cadena le dice en corto, secretario, no se preocupe, mientras siga dándonos facilidades, hable toda la tarde, por favor. Aprovecharlo. Muy bien, Pablo. Ya nada más para terminar el comentario o las palabras retomando las palabras que comentó el doctor, voy a citar textualmente lo que él nos comentó. Sí, muy bien. Les quiero agradecer a todos su atención, pero sobre todo, una vez más, felicitarles y agradecerles la confianza que nos han permitido construir en un diálogo sincero y franco. No siempre estamos en todo de acuerdo, pero en la mayoría de las cosas sí. Y hemos sabido, gracias a ustedes, identificar dónde estamos de acuerdo y dar pasos concretos para tener una industria más grande, más competitiva, más fuerte, una industria de exportación. Fíjate, muy, muy elocuentes las palabras del secretario, que insisto, yo jamás había oído un secretario de Hacienda en las convenciones que reconociera tanto el trabajo, que tuviera tanto aprecio por una industria como es la nuestra. También habló de Federico Serrano, el nuevo presidente nacional electo que toma el cargo de Emilio Cadena a partir de 2016-2017 y le dijo que se va a seguir trabajando de la misma manera, que se va a seguir trabajando conjuntamente porque hace falta que el gobierno federal esté apoyando a una industria como la de nosotros, que es eficiente, que es productiva, que genera empleo y sobre todo que es un ejemplo a nivel nacional, algo que también a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Entonces cerramos la convención de manera muy exitosa, buenos anuncios por parte de Hacienda, sin también echar las campanas al vuelo. También reconoció el trabajo, como dijiste, de sus asesores, de su equipo, básicamente, de Aristóteles Núñez, que ha sido instrumental para esto, que pues se dedica a recaudar, por supuesto, pero sin embargo ha sido consciente de lo que implica la industria maquiladora para el país, y también del nuevo director de aduanas, el licenciado Ricardo Treviño, con quien tú y yo tuvimos la oportunidad de platicar ayer en la Ciudad de México, y que nos llevamos una grata sorpresa, ¿verdad? con su flexibilidad que tiene, precisamente hablando del tema del comercio exterior, ¿no? Entonces, pues nos queda un excelente sabor de boca de esta convención, nos vamos muy complacidos, y al final otra parte importante, Eunice, que en la noche, ya en la cena de gala, pues hay un premio muy relevante para una empresa
matamorense. El premio ambiental que concede cada año el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora, Index México, fue para la compañía Tyco Internacional, que es una empresa que tiene aproximadamente 6 años aquí en Matamoros, con una gran presencia ya, más de 1,500 empleados, y que Alfredo Hassanille, su director de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad, pues ha llevado de la mano para ir logrando este reconocimiento. Algo importante, ¿no, Unice? Sí, claro que sí. Alfredo estuvo el día de ayer allá en la Ciudad de México, fue a recibir este premio que Index Nacional año con año lanza la convocatoria para las empresas que puedan aplicarlo, hagan para obtener este premio reconocimiento ambiental. Y pues en esta ocasión se lo llevó una empresa de Matamoros, Tyco. Nuestro director Alfredo Hassanille, director del Comité de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, fue a recibirlo. Un excelente trabajo, muchas felicidades para Tyco, muchas felicidades para Alfredo Hassanille, que también ha hecho un extraordinario trabajo como director del comité, como decía Eunice Cardona, pero sobre todo que nos llena de orgullo que en Matamoros el cumplimiento ambiental pues siempre está por encima de lo que es la regulación nacional. Estamos claro, muy adelantados en esto. Y este reconocimiento refuerza mucho los valores que tiene la industria maquiladora en la ciudad. Aprovechando, contador, quiero agradecer la participación de los ponentes que tuvimos el jueves pasado, 12 de noviembre, aquí en Index Matamoros, al maestro en ingeniería Ricardo Trejo de ITA y al ingeniero Sergio Enrique Duarte Benítez, de la empresa designada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México y Semarnat, con el tema de el llenado de la cédula de operación anual en su versión web, que fue muy comentado en los últimos meses y que pues es información que ellos tienen que cumplir. También agradezco el apoyo al licenciado David Parra Romero, director operativo de la empresa E3 Consultora Ambiental, por el apoyo recibido para poder llevar a cabo el evento aquí en Index Matamoros. Y por supuesto también al licenciado Miguel Ángel Cervantes Sánchez, quien es el coordinador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Y pues con ellos pues tuvimos muy buena asistencia y participación de las personas aquí en Index Matamoros. Y también le mando un saludo al ingeniero Bernardo Juárez de la empresa Ecotech de Matamoros, quien fue el patrocinador del evento de este taller de la COA. Igual a su equipo de trabajo, la ingeniera Sonia Sánchez, y a los que estuvieron acompañándonos este día en el evento. Un saludo, un reconocimiento a Bernardo, que le llamamos con poco tiempo de anticipación y sin embargo respondió muy bien al llamado de nosotros y de veras muy agradecidos con Ecotech. Pues se nos acabó el tiempo. Aquí mi floor manager, el doctor Vázquez, me dice que nos vamos, ¿verdad? Así es, este fue su programa Index Matamoros, la voz de la industria maquiladora, aquí en Notigape, en el 970 de AM en su radio. Nos vemos la semana entrante a las 4 de la tarde, miércoles a las 4 de la tarde, cuando otra vez sea la hora de entrar en el competitivo mundo de la industria global. Yo soy Roberto Matus, muchas gracias, buenas tardes. Notigape presentó Index Matamoros. Index Matamoros. La voz de la industria maquiladora. Index Matamoros. Notigape 970 AM. Index Noticias.